Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a el webinar que hemos organizado desde BICG sobre teletrabajo en momentos de crisis, bajo ese nombre que veis ahí, que es Easy Work, que es un programa que estamos haciendo ahora para las empresas en general que quieren implementar este tipo de trabajo entre su gente, entre sus personas. Antes de nada, dejadme que me presente y que os digamos también qué es lo que vamos a ver hoy. Hoy primero nos vamos a presentar, os vamos a contar quiénes somos y por qué estamos haciendo este seminario y por qué lo que os vamos a contar tiene relevancia. Por otro lado, os daremos también una introducción, algo de contexto y algunos pasos fundamentales. Y por último, iremos a pautas y recomendaciones. Durante este webinar veréis a la derecha en vuestra pantalla que hay un lugar para enviarnos preguntas. Os invito a que lo vayáis haciendo según vayamos haciendo el webinar. De esa manera podremos ver finalmente las preguntas que hay y responder a las que vayan surgiendo. Si veis alguna que os parece especialmente relevante, la podéis votar con el dedito para arriba, con la mano, de tal manera bueno, pues que si hay muchas preguntas podamos luego dar preferencia a aquellas que que son más populares, que han tenido más votos. ¿De acuerdo? Pues empezamos ya. Los que hemos estado organizando este seminario somos, como podéis ver ahí, Rita Delgado y yo, Antonio Alonso, que somos managers en BICG, y ahora os contaremos lo que es BICG muy sucintamente, porque tampoco queremos entrar directamente en materia. Finalmente, quien va a dar el webinar soy yo, que obviamente soy Antonio, por cuestiones fundamentalmente técnicas. Nosotros, como no podía ser de otra manera, llevamos desde aproximadamente el pasado viernes, trabajando casi todos ya en teletrabajo. Y durante esta semana, pues llevamos ya toda la semana trabajando toda la compañía a distancia. Por una cuestión de responsabilidad social, así lo estamos haciendo. No tanto por miedo al contagio, que también, pero sobre todo por una cuestión de responsabilidad social para evitar contagiar a los demás y para evitar poner en riesgo a las demás personas. Como podéis ver un poco en el perfil, tanto Rita como yo, como todos los miembros del equipo BICG, pues somos especialistas en implementar este tipo de formas de trabajo en las compañías alrededor del mundo. Y no solamente este tipo de trabajo. Y esto es una de las cosas que también os vamos a contar a continuación. Como os decía, hemos trabajado para decenas de empresas a lo largo y ancho del mundo, en más de 20 países. A ellos hemos puesto algunos logos de algunas empresas que han contado con nosotros para específicamente, como parte de su estrategia de formas de trabajo, en las que hemos trabajado con ellos, pues una de las cosas que hemos hecho para ellos ha sido la implementación del teletrabajo, como CEPSA, como Ernst Young, HDI en México, últimamente son los últimos que hemos hecho también, la mutua madrileña Suezo Mondelez, entre otras muchas empresas, como os digo, tanto en España como en Alemania, como en México y en otros países del mundo. Y somos expertos además en la difusión de este tipo de prácticas. No solamente las implementamos, no solamente las diseñamos para las empresas, sino que además pues, estamos muy comprometidos con difundir este tipo de prácticas y colaboramos mucho con la Fundación Más Familia, como podéis ver ahí. De hecho, hemos elaborado un libro blanco sobre el teletrabajo, específicamente sobre el teletrabajo, que trata temas también desde el punto de vista legal, en el que han colaborado diversas compañías expertas, cada una en su área, y la propia fundación, así como nosotros, como BICG, pues hemos estado coordinando también con ellos el proyecto y hemos participado también con contenido del cual pues hay algo de lo que vais a ver ahora.
¿de acuerdo? Ahí tenéis el link si os lo queréis copiar. Y de todas maneras, os daremos otra opción también para que os bajéis el libro blanco completamente gratuito y os lo podéis bajar directamente. Vamos, si os parece, a entrar en materia. Lo primero es, ahora es un momento de urgencia sanitaria y quizás una de las cuestiones que más se está ahora hablando ya no solamente es la cuestión sanitaria, sino de hecho también qué pasa con la economía, qué va a ocurrir con la economía. Porque es obvio que el impacto de la economía, o en la economía de esta situación va a ser grande, esto ya lo sabemos. Y entonces, de lo que se trata ahora mismo, como en cualquier situación de crisis, que esta no es la única, es no parar el negocio. ¿Cómo hacemos para mantener la continuidad de la operación? Esto quizás es lo más importante. Cuando nosotros hacemos un proyecto de este tipo, o un proyecto más amplio de formas de trabajo, en el que a lo mejor incluso haya implicado una mudanza de personas a una nueva sede, quizás el elemento, el factor más importante para saber si el proyecto está saliendo bien, si estamos haciendo bien las cosas o no, es que haya esa continuidad del negocio. Y esto quizás ahora mismo es lo más importante de todo. Desde el punto de vista de la empresa, obviamente, desde el punto de vista de las personas sigue siendo la salud, pero desde el punto de vista de la empresa es cómo no pararnos, ¿no? Obviamente, esto implica siempre una ralentización, de la cual también os voy a hablar, luego más tarde por cómo influyen las personas, ¿no? Pero, lo más importante de todo es que, aunque partamos de la base, aunque partamos de una situación comprometida como es la del coronavirus, la del COVID-19, realmente, esto lo único que ha hecho ha sido, hacer que todo vaya más rápido en este sentido, y a veces, pues, poner en una situación a las empresas que no tenían planificada o sin tiempo para planificar, lo cual tiene sus más y sus menos. Por un lado, es una oportunidad la que tenemos ahora para probarlo, para además probarlo de manera masiva. Además, en una situación en la que todo el mundo va a ser mucho más comprensivo a la hora de aplicarlo y a la hora de ajustarse a las distintas cosas que tenemos que hacer, pero también es verdad que no es la única situación en la que se nos puede dar, o sea, no es la única razón en la que se nos puede dar una situación así. Nosotros mismos, por ejemplo, en BICG vivimos una situación muy comprometida, junto con el resto de México en el terremoto que hubo en México hace unos años. Nos quedamos sin oficina, literalmente. Y seguimos trabajando, seguimos operando allí porque, bueno, pues porque somos expertos en esto y podíamos teletrabajar. Pero como os digo, no es solamente una cuestión del COVID-19, esto es ahora, puede ser un mes, por eso hemos dicho momentos, ¿no? Porque puede ser de un mes, pero lo cierto es que, bueno, pues puede ocurrir este tipo de cosas. Es esencial en estos momentos, dado que hay una emergencia sanitaria, tratar a las personas de manera diferente. Vamos a estar sujetos a muchas presiones. Unas van a ser de realizar lo mejor posible nuestro trabajo a distancia, pero otra también es la situación personal. Además, es una situación un poco extraña de teletrabajo, primero porque lo va a hacer todo el mundo a la vez, es decir, no va a haber gente en la oficina y gente teletrabajando, lo cual tiene también sus ventajas y sus inconvenientes, pero además, pues no puedo dejar de acordarme de la gente que tiene hijos, ¿no? O que tiene mascotas, que esto o que vive en una casa compartida. Esto, al tener que estar todo el mundo, al tener que tener también a los niños, por ejemplo, todo el día en casa, esto, hace que el teletrabajo, que ya de por sí, pues tiene a veces algunas dificultades, se haga todavía más difícil desde el punto de vista de cómo se gestiona esto personalmente. Así que, seamos comprensivos y veamos cómo podemos, hacerlo de la manera mejor entre todos. Esto es lo que os decía, ¿no? Mirando el futuro, el teletrabajo ahora es una necesidad, mirando el futuro es una oportunidad, y es una oportunidad para conciliar, es una oportunidad para que podamos trabajar desde cualquier sitio. Nosotros como BICG, que venimos del Instituto Fraunhofer de Alemania, somos un spin-off de hace 20 años del Instituto Fraunhofer de Alemania, ya hace 20 años en el instituto con el que seguimos colaborando en los estudios sobre las formas de trabajo, no solamente del trabajo, sino de las formas de trabajo, ya hace 20 años adelantamos que el futuro pasaba por
trabajar desde cuando, cómo y con quién tú quisieras, ¿no? Y esto cada vez estamos más cerca de conseguirlo. Lo primero de todo, hay 2 cuestiones que son esenciales a la hora de hablar de teletrabajo, y que además son requisitos, uno de ellos completamente imprescindible y el otro os diría que también, uno es el de la tecnología. Sin la tecnología, pues difícilmente vamos a poder hacer nuestro trabajo a distancia, si es que tenemos que hacerlo, con otras personas. Obviamente hay gente que trabaja sola, que trabaja habitualmente sola, como puedan ser los periodistas freelance, por ejemplo, o los diseñadores freelance, em, o gente del entorno artístico que muchas veces ya trabaja solo y las interacciones no son diarias o se limitan a hacerlas de una manera en remoto, ya están acostumbrados, ¿verdad? Pero es súper importante tener la tecnología adecuada. Esto puede incluir en algunos casos algunos recursos como redes privadas virtuales, las VPN, que el departamento de tecnología pues os deberá facilitar. Pero quizás también en este caso, en este momento que estamos viviendo, lo que también tenemos que sopesar es que a veces tenemos que renunciar a un poco a la seguridad si no queremos que se paralice todo y que la gente pueda estar trabajando. Pero sí es un requisito indispensable el tener esa tecnología. El otro requisito indispensable que os comentaba es el de, perdón, creo que bien. El otro requisito indispensable que os comentaba era el de la ergonomía, ¿de acuerdo? Disculpadme el lío de las diapos. El otro que os comentaba que es también indispensable, por lo menos a medio y largo plazo, es tener unos mínimos de ergonomía, que ahora os diremos en qué consiste. Y además tener la información necesaria para actuar en caso de emergencia o de incidencia de seguridad en casa, ¿de acuerdo? En casa o donde sea que esté teletrabajando, en un coworking o donde sea. Os vamos a dar algunas pautas también de esto. No obstante, en caso de duda, siempre, siempre, siempre os aconsejamos que consultéis con vuestras departamento de riesgos laborales, ¿de acuerdo? En el caso de que tengáis alguna duda. Y normalmente, cuando se implanta el teletrabajo, implementamos el teletrabajo, tratamos mucho con el departamento de riesgos laborales, de prevención de riesgos laborales, para desarrollar una serie de guías. Si alguno de los que nos estáis viendo pertenecéis a un departamento de recursos humanos o departamento de prevención de riesgos laborales, es una buena práctica elaborar una mínima guía de economía, de seguridad en el trabajo, para que la gente haga las cosas lo mejor posible y sobre todo para que recuerde algunas cosas fundamentales, como por ejemplo mantener una buena postura o no trabajar en cualquier sitio, ¿de acuerdo? No irse, por ejemplo, a trabajar al sillón, ¿no? Bien, recomendaciones y pautas. Bien, lo primero de todo, cuando hablamos de teletrabajo o de trabajo en remoto, que por cierto no os lo he comentado, pero nosotros en BICG no solemos hablar de teletrabajo, solemos hablar de flexibilidad o de movilidad, movilidad, trabajo en movilidad. Trabajo en remoto. ¿Por qué? Porque el teletrabajo normalmente está asociado a unas características muy concretas a la hora de desempeñar el trabajo, tanto en el número de horas, las jornadas, el haberlo pactado previamente con la compañía, el hecho de tener que contar sí o sí con unos determinados recursos. Entonces, a veces hablamos también de trabajo en movilidad, es decir, ese trabajo que no se hace las 8 horas completas en un puesto de trabajo en remoto, ya por ejemplo en la casa, sino que, oye, pues me pilla a la salida de una visita, por ejemplo, de un cliente, pues oye, me puede a lo mejor ir a un coworking que me pille cerca, o me puedo ir o me puedo quedar en las mismas instalaciones del cliente y pedirle a lo mejor una mesa o una sala de reuniones y quedarme allí a trabajar. Entonces, siempre hablamos de trabajo en movilidad y trabajo en remoto. Para que nos entendamos bien todos y por una cuestión también de entendimiento popular, pues vamos a hablar de teletrabajo. Cuando hablamos de este tipo de prácticas en las compañías, suelen transmitirnos algunos temores, ¿no? Fundamentalmente,
los gestores, los gerentes, los mandos intermedios son los que más temen este tipo de cuestiones, pero por los efectos que puede tener, ¿eh? No por otra cosa. Y esos efectos que a veces se temen son, por ejemplo, una menor productividad, una disminución de la colaboración, el hecho de que hay una cierta desvinculación de los profesionales con la empresa o con el equipo y, por último, que los profesionales no cumplan con sus responsabilidades. Lo que queremos con este webinar, entre otras cosas, es desmitificaros un poco todos estos temores. Estamos hartos de hacer esto en muchísimas empresas. Ya hemos cambiado la forma de trabajar de cientos de miles de personas y estas cosas se neutralizan si seguimos unas pequeñas pautas, ¿de acuerdo? Las vamos a ver a continuación. Vamos a hablar de, primero, protocolos de colaboración. Esta quizás es una de las cuestiones más críticas, cómo hacerlo bien. Gestión de las reuniones. Solemos pecar de reunionitis, ¿no? En las compañías en general, es algo que solemos encontrarnos. Y aquí, pues, a distancia es un poco más complicado, sobre todo cuando todo el mundo que está reunido lo está haciendo a distancia. Así que veremos algunas pautas también con respecto a esto. Veremos también la importancia del rol del líder, ya sea porque vosotros lo seáis o ya sea porque luego queráis en un momento dado darles estos consejos y estas pautas a vuestros propios líderes y decirles, oye, esto puedes estar más pendiente de esto, otro, y por favor, transmítele al resto del equipo este tipo de cosas. En fin, todo lo que vamos a ver ahora, ¿vale? Y también la comunicación, cómo hacerla de la manera más efectiva. Y por último, aunque no menos importante, como os decía antes, ergonomía y salud. Algunas pautas, algunas tips, ¿de acuerdo? De ergonomía y salud. Bien. En cuanto a los protocolos de colaboración, vamos a ver las ventanas de coincidencia, los canales de comunicación y el establecimiento de marcos de acción y, por último, definir roles y responsabilidades y planes de acción claros. Vamos por partes. Lo primero son las ventanas de coincidencia. Ahora, y bueno, y en general, habitualmente, si queremos aplicar la flexibilidad, que todo el mundo trabaje o que pueda trabajar a distancia, que se pueda gestionar los horarios como quiera y demás, lo interesante es en los equipos establecer ventanas, lo que llamamos ventanas de coincidencia. Es decir, ponernos de acuerdo en un periodo a lo largo del día en el que todos vamos a estar disponibles, que puede ser, por ejemplo, imaginad que todo el mundo pues entramos a trabajar entre las 9 y las 10 de la mañana, a lo mejor, los más tardíos, y a lo mejor pues la gente se suele ir entre las 6 y las 7 de la tarde, ¿no? Digamos que de 9 a 6 o de 10 a 7 serían esos periodos más habituales en un momento dado, dependiendo de la compañía y de la cultura que tengáis en la compañía. Por lo tanto, sabiendo que los más tardíos pueden llegar a las 10 y los que se vayan más temprano, porque han llegado también más temprano, se vayan a las 6, pues a lo mejor podemos establecer esa ventana de coincidencia de 10 a 6. Algunos empezarán a trabajar antes y otros terminarán de trabajar más tarde, pero sabemos que más o menos en ese tiempo todos vamos a estar trabajando y por lo tanto todos podemos plantearnos como que estamos disponibles. ¿De acuerdo? También hay que entender qué personas tendrán menos flexibilidad por sus responsabilidades personales o por sus condicionamientos personales. Y esto es bueno que en el equipo se hable, que se hable abiertamente y también recordad que de un día para otro es bueno al final del día también decirnos unos a otros o decírselo por lo menos al gestor del equipo, oye, si hay alguna situación excepcional, ¿no? Oye, mañana yo voy a entrar un poquito más tarde, voy a entrar un poquito más tarde, voy a estar disponible un poquito más tarde porque, bueno, pues porque a lo mejor tengo que ir al médico, porque a lo mejor tengo algún tipo de problemas con los chavales, en fin, lo que sea, ¿de acuerdo? Ahora ya os digo, la situación es un poco distinta y esto pues puede variar, ¿no? Pero sí que nos pongamos de acuerdo en la ventana de coincidencia igualmente. Bien, fuera de la ventana de coincidencia, hay que dejar que la gente trabaje de manera flexible, ¿de acuerdo? Bien, dicho esto, vamos a ver también el tema de los canales de comunicación. Es súper importante cuando se trabaja en remoto tener un mismo sitio donde dejar las cosas, donde dejar la documentación. Hay que compartir el conocimiento. Entonces, trabajemos todo en la nube. Incluso, aunque trabajemos
en distintas versiones del documento, porque todavía hoy pues no estemos adecuados a trabajar todos en el mismo documento como nos permite Office 365 o como nos permite la suite también de ofimática de Google Documents, pues si no estamos habituados a trabajar todos en un mismo documento o varios en un mismo documento, pues trabajaremos a lo mejor en distintas versiones del documento. Igualmente, tener esas distintas versiones en el servidor es una buena práctica, ¿de acuerdo? Para saber también, pues, quién está trabajando en qué. Bien, lo segundo, centralizar los canales de comunicación, establecer bien con el equipo, con el resto del equipo, para qué o por dónde vamos a comunicarnos, digamos, más oficialmente, o si necesitamos una mayor reflexión en lo que se nos está comunicando, lo que queremos comunicar, y dividámoslo entre aquellas cuestiones que son más formales y aquellas cuestiones que son más informales, o aquellos contactos más formales y menos formales, más informales, ¿vale? Por ejemplo, formales, mail y llamadas de teléfono. Más informales, el WhatsApp o los chats internos, ¿de acuerdo? Es más, ahora que vamos a tener una comunicación online más intensa, yo os diría, echad mano bastante del chat, o del WhatsApp, lo que queráis, pero al fin y al cabo de estas formas asíncronas de comunicarse, donde tú puedes mandar una cosa y el otro te puede responder un poquito más tarde, pero sin tener que elaborar un email que a lo mejor no lo ve. En fin, esto aquí es importante. Pero lo más importante de todo es decir a la gente y que nos pongamos todos de acuerdo por dónde hacemos una cosa, por dónde hacemos otra. Y además también ponernos de acuerdo en una cosa importante que es, si vamos a utilizar una cosa, por ejemplo, como el Teams, que no es por hacer publicidad de Microsoft, pero Microsoft ha dicho estos días que iba a abrir la suite que iba a abrir el Teams de manera gratuita para todo el mundo para ayudar en toda esta crisis. Entonces, si utilizáis, por ejemplo, el Teams, pues poneros el estado en el Teams, si estáis ocupados, si estáis disponibles o si en ese momento estáis ausentes, porque, bueno, pues porque a lo mejor estáis bebiendo agua o lo que sea, ¿vale? Os vais a sentar 5 minutos, pues ponerlo también. Y entonces establecer que si vais a utilizar el Teams para ese chat o para colaborar y demás, pues que todo el mundo lo tenga abierto todo el tiempo que esté trabajando en esa ventana de coincidencia, al menos, ¿vale? Bien, no tengas miedo a llamar o escribir. Esto es una forma de hablar, obviamente, ¿no? Pero es súper importante, y esto lo vamos a repetir varias veces, sobre comunicarse. Es decir, es súper importante comunicarse mucho a lo largo del día cuando se está trabajando en remoto, más que cuando se está trabajando en la oficina. Y es más difícil habitualmente porque no estamos tan habituados. Entonces, es súper importante sobrecomunicarse. Es decir, no pasa nada por repetir las cosas, seamos comprensivos unos con otros, más en esta circunstancia, y sobrecomuniquemos. Esto significa también, y es un consejo también que os damos a los que estáis escuchando, que cuando estéis hablando de algún tema en el que haya más personas del equipo implicadas, no dudéis en meter en la conversación a esas personas, en hacer esa llamada a tres o hacer esa reunión por Teams en tres, por Teams o por cualquier otra aplicación que utilicéis, Skype o lo que sea, meter a esas personas, ¿de acuerdo? No hace falta a lo mejor establecer una reunión formal para eso. Tengo una duda, lo tengo que hablar con otro compañero. Oye, ¿qué te parece si llamamos a nuestro jefe? ¿Qué te parece si llamamos a otro compañero y le preguntamos cómo lo están haciendo ellos? Y meted a la gente en esa conversación. Como si fuera una conversación informal, como si fuerais a ver a esa persona a su puesto de trabajo si estuvierais en la oficina. Sobrecomunicaros. No nos vamos a cansar de repetiros esto. En cuanto a la gestión de las reuniones, es importante que establezcáis, si no lo habéis hecho ya, unas reuniones diarias a una hora determinada. En esa ventana de coincidencia, a lo mejor, pues podéis empezar con esa reunión. Habitualmente, ya sabéis, está muy de moda y lo hacemos mucho el stand-up, ¿no? Es decir, reuniones muy rápidas, 15 minutos como mucho, que hacemos además de pie para que no se eternicen y en la que nos decimos, oye, cómo nos estamos planteando el día, si hay alguna duda de algún miembro del equipo, si hay alguna cosa que digamos, oye, luego te llamaré porque tengo que desarrollar una cosa y tengo una duda que quiero resolver contigo. O mira, ayer nos surgió este problema y tenemos que trabajar hoy duramente sobre esta
cuestión en concreto, sobre esta característica en concreto. Bien, estableced esas reuniones formales de manera diaria, ¿vale? Como una ceremonia que se le llama en Agile, ¿no? Una ceremonia. Bien. Enciende el vídeo, aumenta la cercanía y proximidad y aumenta las relaciones interpersonales. Aquí hay una cosa interesante, nosotros lo solemos decir, también lo hemos visto publicado en algún artículo de Harvard Business Review, y es cuando se trabaja en remoto, una de las cosas que yo suelo recomendar es, primero, los primeros días, trabajad en equipo de manera presencial, física, sobre todo si no os conocéis, ¿eh? A lo mejor se crea un proyecto y se crea un equipo nuevo, trabajad estrechamente a ser posible muy próximos físicamente. Cuando el equipo se conoce, ya se ha trabajado la gente unos con otros anteriormente y tal, esto no es tan importante porque ya sabemos, digamos, hasta incluso escuchando a alguien qué cara está poniendo, ¿de acuerdo? Pero ahora además es imposible hacer lo primero que os he dicho, no se puede recomendar, de hecho no recomendamos en absoluto que os juntéis físicamente. Entonces, ¿qué podemos hacer? Lo que podemos hacer es, primero, siempre que se nos vea la cara, y disculpadme que ahora no lo haga yo con vosotros por una cuestión básicamente de técnica, del ancho de banda y demás, y porque también esto es un acto público y esto lo estoy haciendo desde mi propio domicilio ahora mismo, porque ya os digo que estamos todos trabajando, ¿no? Pero sí que es bueno que siempre activéis el vídeo. Esto además os va a obligar a hacer una cosa todas las mañanas cuando estéis trabajando, y es que os arregléis como si os fuerais a ir a trabajar, lo cual también es una buena práctica porque os pone la cabeza ya en modo trabajo, ¿vale? Y además, así incluso hasta si compartís la casa con más gente, pues también podéis decir, bueno, me voy a la oficina, ¿no? Pero eso significa quedarme en la habitación de al lado a lo mejor. Pero sí que es bueno este mindset, ¿de acuerdo? Encended el vídeo. Otra de las cosas que también estamos recomendando es, no pasa nada porque se vea dónde estáis trabajando, vuestra habitación, vuestra casa, incluso daros al principio cuando empecéis a trabajar, enseñadle la casa a los demás miembros del equipo y decirle, mirad, con esto tengo que lidiar, estas son mis fuentes de ruido, o esta es la habitación tan pequeña que tengo para hacerlo porque comparto la casa con más gente, que sepan en qué entornos estáis trabajando, porque eso les va a ayudar a entender mucho mejor vuestras limitaciones y también os va a hacer entender mejor a vosotros las limitaciones de los demás, ¿de acuerdo? Bien. Os recuerdo que si queréis poner alguna pregunta la podéis poner ahí a la derecha, ¿vale? Cuando estéis en una reunión, silenciad el micro a menos que estéis hablando. Últimamente, todas las aplicaciones de reuniones gestionan bastante bien este asunto y a menos que habléis no se activa el micrófono, pero si está entrando sonido por el micrófono que incluso a veces vosotros no estáis detectando, puede ser tremendamente, ¿cómo se dice esto? O sea, puede ser muy molesto para los demás. Entonces, siempre que no estéis hablando, poned el micrófono en mute, ¿vale? Bien, empieza y acaba las reuniones a tiempo. Esto es importante también por una cuestión de productividad y porque al no vernos no sabemos si fulano va a entrar o no va a entrar. ¿Qué hacemos? ¿Le esperamos o no le esperamos? Es más difícil de gestionarlo, ¿de acuerdo? Entonces, por favor, seamos todos puntuales. Y luego, por último, tener buenas condiciones de audio, que te escuchen y escuches tú bien es la clave para un buen funcionamiento de la reunión. Es más importante el audio que cualquier otra cosa. Acordaos también de compartir pantalla. Si utilizáis alguna herramienta como Teams, por ejemplo, se puede compartir pantalla, pues compartid pantalla si estáis oye, pues mira, no solamente presentaciones, sino, bueno, oye, en tu email me decías que esto y tal, pues proyectad el email del que estáis hablando, ¿de acuerdo? O sea, esto es importante, pero lo más importante es el audio, ¿eh? Poneos los cascos o el manos libres que utilizáis, o sea, perdón, los cascos que utilizáis, por ejemplo, para el teléfono, que casi todos lo tenemos ya, lo podéis utilizar perfectamente en vuestro puesto de trabajo en el ordenador, ¿de acuerdo? Bien. Otra cosa de la que queríamos hablaros como pauta, la tercera pauta, era la responsabilidad de los líderes, de los gestores, ya sean directores de departamento, pero no solamente, también de los directivos, ¿no?
Al final, en una situación como esta, en la que hay una alarma social, y no solamente hay una alarma social, hay una responsabilidad social para no contagiar a los demás, es importante actuar con un role model desde el principio. Es decir, transmitir a los demás la importancia de tomarnos esto en serio, de no paralizar la compañía, de hacer esto lo mejor posible y de transmitir todas estas buenas prácticas que os estamos contando. Pero es importante el rol del líder porque, o el rol del gestor, del gerente, del responsable de departamento, del jefe de equipo, en fin, a cualquier nivel, ¿de acuerdo? Para que esto salga bien. Por un lado, delega las tareas, empodera a tus equipos, confía en ellos, darles la responsabilidad, transfiérles la responsabilidad de las cosas y de su trabajo. Fomenta el uso correcto de la tecnología. Al final, a veces es un poco el árbitro, ¿no? Estamos en una reunión. Fulano, por favor, ponte en mute, que nos estás atorando a todos con el sonido que te está entrando externo. Por favor, utilizar los canales adecuados. O esto por aquí no va, va por este otro lado. En fin, todo este tipo de cosas, ¿vale? Impulsa la importancia del feedback. Es súper importante lo que estábamos contando antes. Sobre comunicaros. Me ha llegado un documento, no voy a esperar a escribirme un email completo. Llama a tu compañero, a tu compañera, a tu jefe, a tu colaborador, lo que sea, y di, mira, lo estaba viendo y si te parece lo vamos a ver juntos, voy a compartirte pantalla y, y lo vamos viendo juntos y vamos tomando notas, lo que sea, ¿vale? Bien. Ten en consideración la situación actual. Algunas personas tendrán dificultades, lo que os decíamos al principio, no solamente de carácter profesional. Hay gente a la que esto le va a costar mucho esfuerzo teletrabajar, ¿de acuerdo? Pero además tiene que lidiar con la parte personal y esto es difícil en general, siempre que teletrabajamos. Trabajar en solitario a veces no es fácil. Y os digo una cosa, a veces es una buena práctica, por ejemplo, tener el programa de videoconferencia, aunque solamente sea en audio, tenerlo abierto a lo mejor con otra persona o con otras dos personas con las que trabajemos habitualmente. Lo tenemos abierto siempre sabiendo que lo tenemos abierto y oye, igual que, o sea, igual que trabajamos en la oficina y nos escuchamos unos a otros las conversaciones, o si alguien pone algo de música, pues también se puede escuchar, pues igual, ¿no? Podemos trabajar juntos con el audio abierto, y si yo tengo una duda, por ejemplo, puedo decirle a mi compañero o a mi compañera, oye, fulanita, ¿dónde has guardado esto? No hace falta llamar, ¿os dais cuenta? Ya estamos trabajando como si estuviéramos alrededor de una mesa. De hecho, a veces trabajamos alrededor de una mesa y estamos todos pendientes de la pantalla y lo único que hacemos es escucharnos. Así que puede ser una práctica. Probadlo, a ver cómo os funciona. Bien, juzga a las personas por lo que producen y no por lo ocupadas que aparecen, ¿vale? Esto es importante. Establece objetivos de trabajo, ya sea a diario o ya sea a más largo plazo o ya sea las dos cosas. Tenemos que hacer un sprint, chicos. Esta semana, al final de la semana, tenemos que haber terminado esto, con lo cual, durante esta semana, pues nos vamos a encargar tú de esto, yo de esto otro, yo de esto otro, yo de esto otro. Todo el mundo, todo el equipo lo tiene claro, todo el mundo está de acuerdo. Vamos a ello, hacemos esa reunión diaria y tenemos ese seguimiento, ¿de acuerdo? Ahí lo importante son los resultados. Es fundamental para una política de trabajo en remoto, movilidad, trabajo flexible, teletrabajo, establecer los criterios objetivos de cumplimiento del trabajo y llevarlos a cabo. Y ya está. Habrá gente más rápida, gente más lenta y en este caso habrá gente online y gente no online después o antes de las ventanas de coincidencia. No importa. Lo que importa al final es qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que estamos entregando, cuál es nuestra aportación de valor. Y es fácil ver lo que la gente hace, así que confía en que la gente lo hará lo mejor que pueda y cuando lo haga, llámales y resuelve el asunto. Perdón, cuando no lo haga, llámales y resuelve el asunto inmediatamente, rápidamente. No esperemos a no llegar a tiempo a una cosa o lo que sea, ¿de acuerdo? Y a lo mejor también nos dice las barreras que está teniendo para poder hacerlo. Entiende la realidad de tu equipo y molda las dinámicas para ayudarles lo máximo posible, ¿de acuerdo? Bien. Bien,
Tips para gestionar equipos en remoto, ¿no? Trucos, consejos. Distribuye la autoridad, impulsa la autogestión, confía en la gente, transmíteles la responsabilidad sobre su propio trabajo y también celebra el éxito con ellos, reconóceselo, dales feedback, buen trabajo o me habría gustado que este trabajo hubiera salido de otra manera. No os cortéis, deciros las cosas, ¿de acuerdo? Pero hacerles responsables y hacerles también que estén satisfechos de su propio trabajo y de su responsabilidad a la hora de desarrollarlo. Potencia la comunicación, fomenta el uso de las llamadas, anima a comunicar y convoca siempre convocar virtualmente. Ahora con el coronavirus, ahora con esta situación en la que todos estamos teletrabajando, lo vamos a hacer, pero cuando no sea así, y llegará ese momento dentro de, esperemos, no mucho tiempo, todas las reuniones que montéis, aunque sean también presenciales en vuestra oficina, siempre hacerlo virtualmente también. Meter siempre un link por si alguien no puede ir y puede conectarse. ¿De acuerdo? O sea, siempre. Ahora ya lo vamos a hacer, seguramente casi todos o muchos de nosotros, que trabajando desde casa, no vamos a tener otro remedio y eso nos va a hacer que nos acostumbremos a ello. ¿De acuerdo? Pero es una cosa que debéis mantener cuando todo esto pase. Comparte el conocimiento, sube todo a la nube y detecta buenas prácticas, comparte con tu equipo y sobre todo, por el amor de Dios, tened la carpeta que estéis utilizando, la nube, tenedlo siempre todo muy bien ordenado. Es una práctica habitual que nosotros hacemos, por ejemplo, en BICG, recomendamos y nosotros la llevamos a cabo también en nuestro trabajo, y es tener una carpeta que le llamamos, dentro de la carpeta de proyecto, tenemos una carpeta que le llamamos XXX old, viejo, ¿no? O le podéis llamar cualquier basura, lo que queráis, o anteriores versiones. Cuando un documento ya se haya cogido lo necesario, se haya puesto a lo mejor en una presentación principal, etcétera, ese documento lo metemos en versiones anteriores y nos lo quitamos de la vista, ¿de acuerdo? O sea, es una tontería, es un detalle, pero es importante para tener las cosas organizadas, ponerle fecha a todo, etcétera. Luego, codiseña reglas comunes, establece ventanas de coincidencia, esto ya lo hemos hablado, que se adapten a la realidad actual de tu equipo, que no tiene por qué ser el de mañana, no tiene por qué ser el de cuando todo esto pase, ¿de acuerdo? El de ahora, habladlo entre vosotros, ¿vale? Y luego gestiona por objetivos, cambia su forma de hacer el seguimiento del trabajo, ¿de acuerdo? Vamos a tener que dar más feedback, vamos a tener que decir, oye, pues he hecho esto otro, o lo que sea, ¿vale? O tienes que hacer esto. Bien. Vamos allá a los temas de comunicación y de ergonomía que nos están ya llevando hacia ya la última parte de este webinar. Vamos a hacerlo más breve si es posible para que también podáis hacer preguntas, aunque no veo ninguna. Os recuerdo que ahí a la derecha podéis poner cualquier pregunta que os haya surgido hasta ahora. Bien, entonces, con respecto a la comunicación, compartir constantemente dónde y qué, ¿de acuerdo? ¿Dónde estáis? ¿Dónde están las cosas? ¿De qué se tratan las cosas? ¿Vale? ¿A qué se refiere este documento? Etcétera, ¿de acuerdo? Compartid constantemente. También compartid dónde estáis vosotros o en qué circunstancia estáis. Nosotros tenemos una máxima, tenemos una máxima en BICG y es nunca preguntar dónde estás. Damos por hecho que cuando estamos tratando con alguien a distancia, no importa dónde esté, es decir, no tiene que decirnos dónde está de manera obligatoria, sino que nos lo solemos decir unos a otros. Oye, estoy hablándote desde mi casa, o estoy hablándote desde el cliente, o estoy hablándote desde el AVE, o lo que sea, ¿vale? O estoy hablando desde la oficina. Bien, y de esa manera, pues también sabemos un poco la circunstancia, ¿no? Imaginaos que estamos in itinere y oye, y resulta pues que no es el caso ahora, ¿vale? Pero que estamos de viaje, pues es bueno saber que a lo mejor pues vamos en el AVE, ¿no? Trabajando y que por lo tanto se puede cortar la comunicación. Bien. Consensuar y asegurar la comunicación bidireccional, súper importante también. No solamente es yo te cuento a ti algo y tú no me cuentas a mí nada. No, feedback mutuo entre colegas, también con el jefe o con el responsable, como le queráis llamar, ¿de acuerdo? Súper importante la comunicación bidireccional. Sobrecomunicaos.
tenéis que comunicaros más de lo habitual que si estuvierais en la oficina presencialmente. Garantizar una comunicación constante con el equipo deslocalizado. También, como managers, habitualmente nosotros solemos estar disponibles para el equipo y tenemos que estar disponibles para el equipo para cualquier necesidad que puedan tener. Esto también tiene que ver mucho con las nuevas formas de liderar que tenemos o que estamos desarrollando hoy en día, ¿no? En la que el manager, el líder, pues digamos que una parte importante de su trabajo es estar al servicio de su equipo, el desbloquear las cosas que necesiten, el sacarles de dudas, el mentorizarles, el de trasladarles la experiencia, ¿de acuerdo? Entonces, garantizar esa comunicación constante con el equipo deslocalizado. Tenerles en mente es súper importante. Ahora, como tenemos la realidad que tenemos, todos sabemos que estamos teletrabajando, pero cuando teletrabajamos unos en la oficina, cuando trabajamos unos en la oficina y otros están teletrabajando, es importante acordarse si vamos a hacer una reunión informal, por ejemplo, de que parte de ese equipo puede que no esté ahí y que por lo tanto tenemos que llamarles. Si estamos deslocalizados todos, también es importante tener en cuenta, oye, ¿quién nos falta? ¿Estamos todos en el equipo? De verdad, contaos, porque a veces puede ocurrir que se os pase por alto que tiene alguien que estar presente, ¿vale? Bien, pasemos a la parte de ergonomía y salud. Os vamos a dar unos consejos muy rápidos, muy sencillos. Desde el punto de vista de salud, esto no es una cuestión que vaya a paralizar el negocio, pero sí es una cuestión importante para que vosotros al final del día no estéis reventados, no estéis tremendamente cansados, para que os cuidéis, porque es importante cuidaros la salud y más ahora todavía. Y por lo tanto es una cuestión también de responsabilidad de la compañía y de responsabilidad como trabajadores que somos y también aquellos que tengamos equipos a nuestro cargo también tenemos una responsabilidad con nuestro equipo de que lo hagan de la manera más saludable, súper importante. Entonces, come alimentos saludables, daos tiempo para comer. Cuando estamos en la oficina habitualmente nos cogemos a lo mejor una hora o si estamos en un horario más británico a lo mejor o más americano, media hora nada más para tomar un sándwich o alguna cosa. En otras compañías pues se hace una parada a lo mejor de 15 minutos a media mañana para tomar algo y además aprovechamos para tomarnos el café. A lo mejor es buena cosa hacer esa parada que hacemos todos los días para tomarnos el café y hacerlo también en una conferencia y charlar, oye, ¿cómo te va? Y ahí ya podemos a lo mejor quejarnos, ¿no? De, jo, me están volviendo locos los críos, ¿no? O, o lo que sea, en fin. Probadlo a ver, ¿no? Cómo funciona. Comed saludablemente, daros ese tiempo, prepararos algo de comida, comed saludablemente, cuidad bien lo que hacéis, ¿vale? Que el trabajo, que el estrés, que el teletrabajo no os lleve a comer comida basura, por ejemplo, o lo que sea, ¿no? Que está bien, pero no todos los días. Hidratarse a todas horas, tened el agua ahí a mano, tener acceso a la luz y a una ventana para respirar, muévete, levantaos. Ahora los que tengáis los relojes inteligentes, ya sabéis que le podéis poner al reloj inteligente una alarma para que os señale que ha pasado una hora o 2 horas o lo que sea y que habéis estado demasiado tiempo sentados. Levantaos, moveros un poco por la casa si podéis, etcétera. ¿De acuerdo? Es importante la luz natural si la tenéis. Si no la tenéis, igualmente poneros luz directa y descansad cada cierto tiempo. ¿De acuerdo? Bien. Ergonomía del puesto de trabajo. Contad con una silla ergonómica si es posible. Si no, buscad aquello que sea lo más ergonómico posible, que os permita tener la espalda recta. No es aconsejable trabajar con el portátil encima de las rodillas, no es aconsejable trabajar con el portátil recostado, ya sea en la cama o ya sea en un sillón. Utilizad una silla lo más cómoda y ergonómica posible. Utilizad también luz directa en el puesto de trabajo. No está de más, aunque tengáis luz natural, incluso poner luz también de las lámparas que tengáis. Ayudaos de un flexo también, puede ser una buena idea. El flexo normalmente da una luz quizás a veces demasiado blanca o de demasiado potente y por lo tanto, pues ponerlo de manera indirecta, por ejemplo, como hago yo en mi puesto de trabajo en casa, yo lo pongo el flexo hacia la pared,
lo tengo encendido, tengo luz natural, tengo las luces de arriba encendidas y tengo el flexo también, pero el flexo lo tengo colocado de manera indirecta hacia una pared. Y cuando quiero leer algo, a lo mejor, sobre todo si ya pues se ha hecho la tarde o lo que sea, ya se ve peor con la luz, con la luz natural, pues el flexo me permite a lo mejor ver algún tipo de documento o lo que sea, o mis notas que he tomado a lo mejor a mano, o lo que sea, ¿ves? Y luego una mesa lo más amplia que podáis y despejada de cosas, ¿eh? Que esté como mucho el monitor, el ratón, el teclado, ya, no la llenéis de cosas, en todo caso la agenda y un boli, si es que lo utilizáis, y ya está, pero tener la mesa despejada os ayuda también a tener la mente despejada, tener la mesa ordenada os permite tener la mente ordenada y tener la mesa sin muchas cosas os permite tener la mente más clara también, ¿vale? Bien, esto de verdad lo tenemos súper probado y os lo aconsejamos que sea así. Bien, por recoger un poco y así dejamos tiempo para las preguntas, que alguno ya la estáis haciendo. Puntos clave del teletrabajo en momentos de crisis. Sobrecomunicación. Sobrecomunicación. Disculpad que lo repita tantas veces, pero realmente es súper importante. Sobrecomunicaros, ¿de acuerdo? Llamaros, escribiros por chat, de continuo durante el día, preguntaros qué tal estáis, ¿de acuerdo? Es muy importante preguntaros qué tal estáis. Os aconsejamos también de manera habitual tener una ceremonia habitual de todos los días, que es daos los buenos días por la mañana. Si tenéis esa reunión de primera hora de principio de la ventana de coincidencia de 15 minutos, pues aprovecháis siempre al principio, buenos días, ¿qué tal estáis? ¿Cómo va todo? Que no se os vaya la conversación al coronavirus, que no se os vaya la conversación tampoco demasiado lejos, ¿de acuerdo? Pero sí, oye, ¿estáis bien? Sí, estamos bien y lo estamos llevando bien o lo que sea, en fin. Y luego a lo largo del día os comunicáis de la manera que os hemos dicho. Y luego también es buena cosa, a lo mejor al final del día haceros una llamadita unos a otros o con quien hayáis trabajado más ese día, decir, oye, que yo por hoy cierro y nada, mañana nos vemos, que pases una buena tarde, una buena noche y hasta mañana. Eso también a vosotros, igual que os decía, vestíos como si os fuerais a la oficina al final del día, esto también es una buena forma también de desconectar un poquito y decir, bueno, ya no estoy trabajando, ¿vale? Es parte de la ergonomía además, esto también, ¿eh? Ergonomía en el puesto de trabajo. Mantén tu puesto de trabajo cómodo y que facilite una buena posición corporal. Cuida tu salud. Y además os voy a decir una cosa, esto si teletrabajamos un día a la semana, o 2 días a la semana, nosotros en BICG recomendamos que el trabajo en remoto se haga en torno a un 20, 35% o 40% solamente, ¿de acuerdo? Que el resto del tiempo pues se trabaje de manera localizada, de manera presencial con los compañeros, sin que eso signifique que no tengamos flexibilidad, que vayamos a la oficina cuando acordemos, ¿de acuerdo? Pero sí que no solemos recomendar más del 40%. En este caso va a ser el 100%, con lo cual trabajar un día sin a lo mejor todas las medidas ergonómicas que tenéis en una oficina, pues hombre, no os vais a malograr. No es bueno tampoco. Lo ideal es lo otro, ¿de acuerdo? Pero trabajar todos los días, ojo, esto ya es otra cuestión, ¿eh? Vamos a trabajar de una media 8 horas todos los días y no vamos a estar en la oficina, con lo cual en estos momentos hay que cuidar especialmente la ergonomía y la salud, ¿vale? No es una situación excepcional. Luego planifícate la semana y el día a día, organízate, planifícate, coordínate con tu equipo, trabajad en la nube para compartir conocimiento, ¿de acuerdo? Si utilizáis alguna herramienta de planificación, puede ser un Excel, no hace falta que sea un Kanban, no hace falta que sea una cosa muy complicada de Agile. Si lo tenéis, si lo estáis implementando en vuestra compañía, genial, estupendo, eso siempre es una ventaja, pero si no lo tenéis, haceros un Excel, ya sé que la mayoría lo estáis haciendo, pero igualmente a lo mejor pues tenéis que poner más detalles en ese Excel o poner quién lo está haciendo y cuándo es la entrega. En fin, planificaros y planificaros vosotros personalmente también, una lista de tareas, etcétera. ¿Cuánto tiempo esperáis emplear en cada una de esas tareas en el día? Y por último,
Confianza y empatía, y más ahora en esta situación, confianza y empatía. Confiad los unos en los otros, confiad en que todo el mundo lo está haciendo lo mejor posible. Esto no está siendo fácil para nadie. El teletrabajo en general, siempre que se implementa, no es fácil para todo el mundo. Algunos lo tienen más fácil que otros porque están más acostumbrados, porque, en fin, porque se maneja mejor con la tecnología, porque les gusta más la idea, en fin, lo que sea. Pero en esta situación ahora mismo, en la que hay una urgencia, en la que de repente nos mandan a todos a casa, etcétera, es súper importante tener la confianza y que todo el mundo lo está intentando hacer lo mejor posible y que tiene barreras que no tenía cuando estaba en la oficina. Empatiza y escucha. Esta situación tiene componentes personales extraordinarios con respecto a la familia, con respecto a mayores, a los más mayores, ¿de acuerdo? Y a los niños también, los tenéis en casa o tenéis que estar pendientes también de vuestros mayores porque esta situación sabemos que tiene una prevalencia entre los mayores. Bueno, escuchémonos. Y ahí la sobrecomunicación es importante también, ¿vale? Para, oye, estoy teniendo hoy dificultades con esto, que sepas que lo estoy trabajando, pero te lo tengo que entregar un poquito más tarde porque realmente no me está cundiendo hasta que no ponga un poco más de orden y esté todo el mundo un poquito más tranquilo. Vale, no te preocupes, ya cuento con ello. Por favor, díselo a fulano o a mengano del equipo para que también lo tengan en cuenta porque estaban esperándolo. En fin, ya me entendéis. Bien, dicho esto, nosotros en BICG hemos lanzado un programa ahora. Cuando digo programa me refiero a no un programa de software, sino a una forma de hacer las cosas en la que si en vuestra empresa queréis implementar el teletrabajo, queréis que os ayudemos a hacer las cosas pues, lo mejor posible en este sentido y demás, pues tenemos nuestra propia programa, nuestro propio proyecto o mini proyecto para ayudaros en todos estos temas, ¿de acuerdo? A través de varios webinars como este, en el que os contamos cosas, entramos más en detalle en las cosas, entramos más en profundidad, pero bueno, también lo podemos hacer también a distancia, o lo hacemos fundamentalmente a distancia, y ahí os dejamos el contacto si estáis interesados en hacer esto en vuestra empresa. teletrabajo.bicg.com, ahí tenéis un número que hoy lo tenemos, os van a responder, ¿vale? No os vais a enterar de que no estáis hablando con una oficina si llamáis, pero lo cierto es que no estamos en la oficina, ¿de acuerdo? No estamos en la oficina por esta circunstancia que tenemos. Ninguno de nosotros está en la oficina, pero podéis llamar al teléfono de la oficina porque lo tenemos desviado, ¿de acuerdo? Y os van a responder. Y a través de nuestra propia página web podéis ver qué más hacemos en BICG aparte del teletrabajo. Es solamente una pequeña parte de lo que hacemos en BICG. bicg.com, ¿vale? Si queréis. Bien, y ahora solamente estoy viendo una pregunta, pero si queréis hacer más, pues es el momento. Si os parece, voy a pasar a la primera pregunta, ¿de acuerdo? Que es esta. Sobre las ventanas de coincidencia, ¿os referíais a una horquilla de horas en común, 10 a 18 horas, o a una o dos reuniones diarias? No, sobre las ventanas de coincidencia nos referíamos a esa horquilla de horas en común, de 10 a 18 horas. Es un ejemplo que os he puesto, de 10 a 18 horas, pero no necesariamente tiene que ser esa ventana de coincidencia, no necesariamente tiene que ser ese horario. Os lo he puesto como ejemplo. Dependerá del equipo y a lo mejor incluso a política de empresa. Esto depende. Hay empresas en las que como paso intermedio hacia la movilización, hacia la movilidad total, es decir, a que la gente pueda flexibilizar su jornada como mejor estime o que cada equipo, porque al final es cada equipo, que cada equipo lo gestione como quiera, pues a veces lo que hacemos es establecer una horquilla de horas en común para toda la compañía, ¿vale? Esto de común acuerdo con recursos humanos, con la dirección de la compañía, con los propios profesionales, lo que nos han dicho, pues establecemos a lo mejor una horquilla en la que esa puede ser una, de 18 horas. La experiencia que tenemos es que estas horquillas a veces son más largas y a veces son mucho más cortas.
Nos hemos encontrado con casos de horquillas que van de las 10 a las 5 de la tarde, por ejemplo. Incluso ha habido algún caso de empresa que por su forma de trabajar y por su operativa, pues la horquilla solamente ha sido por la mañana. O sea, es decir, si tenemos algo que hablar con la gente, si tenemos algo que discutir, lo que sea, solo podemos contar. Esto es importante matizarlo también. Solo podemos contar con todo el equipo de esa a esa hora, a lo mejor desde las 8 de la mañana a las 2 de la tarde. En este caso que os decía, muy concreto. Pero ya os digo, esto es una ventana de coincidencia en la que todos nos comprometemos a estar disponibles. Lo que no quiere decir que, y esto nos pasa a nosotros también, yo sé que a lo mejor yo soy de los que entran más tarde, a lo mejor, y también soy de los que normalmente termino más tarde. Si hay otra compañera o otro compañero que también trabaja con esa dinámica y yo tengo que hablar solamente con esa compañera para un tema en concreto, sé que puedo hacerlo normalmente hasta las 7 de la tarde. Fuera de la ventana de coincidencia, pues lo suyo es tener un poco de, bueno, pues de sensibilidad y decir, oye, yo te puedo llamar más tarde de las 18 horas, te puedo llamar más tarde de las 6. Oye, pues no, pues es que, joder, pues es que me viene mal o lo que sea. Bueno, pues ya está. Pero sobre todo esto es una cuestión de compromiso entre personas, ¿vale? Y compromiso en el equipo, súper importante. Es el equipo al final lo más importante de todo a la hora de ponerse de acuerdo con esto. En cuanto a las reuniones diarias, sí, es bueno que las establezcáis también, ¿de acuerdo? Una reunión diaria por la mañana, 15 minutos, os ponéis al día y a lo mejor otra al finalizar esa horquilla, pues también la podéis establecer. Oye, y luego al final del día nos reunimos, o sea, nos vemos por WhatsApp, o sea, perdón, por videoconferencia o lo que sea, también unos 10 minutos, 15 minutos para ver cómo ha ido el día. Pues si lo establecéis como equipo, bien está también. Espero haber respondido a la pregunta, ¿vale? Bien, bueno, y me respondéis gracias, ¿eh? Pues gracias ahí. Pues nada, gracias a vosotros, muchas gracias por haber asistido a este webinar, gracias por estar ahí. Si tenéis más preguntas, es el momento de hacerlo. Si no, yo daría por cerrado el webinar porque así impactamos menos en vuestra productividad. Espero que os lo hayamos contado todo con cierta claridad. Si no, ahí tenéis nuestro contacto, que os lo voy a poner otra vez, el contacto, ¿de acuerdo? Por si lo queréis ver, llamarnos o escribirnos o lo que sea. También podéis escribirnos a info@bicg.com, ¿vale? A mí me podéis encontrar por LinkedIn, y estaré encantado también de responderos a lo que necesitéis o de si queréis también este programa que os decíamos de Easy Work, pues lo podemos hablar también y ver cómo lo hacemos. En fin, estamos a vuestra disposición y si no hay más preguntas, pues damos por finalizado el webinar. ¿De acuerdo? Muchas gracias a todos por asistir, por vuestro tiempo, por vuestra participación y nos vemos en siguientes webinars. Estad atento porque haremos más sobre quizás este tema, pero también sobre otras cuestiones que atañen a las formas de trabajo y a la cultura de las empresas. Muchas gracias. Buenos días.